Bien, seguimos entonces con la siguiente sesión. En este caso, insisto en que el profesor Rafael Chávez lo acabo de presentar. Él es, como os decía, es catedrático de Economía Aplicada y es nuestro director de nuestro doctorado en Economía Social. Es nuestro coordinador del programa de doctorado. Él tiene una amplia experiencia en un gran amplio bagaje en el ámbito de la economía social. Como siempre dice, que cuando le picó el gusanillo ya no pudo desprenderse de él, de la economía social, y es un gran activista en el ámbito de la economía social. Entonces, las directrices o la doctrina o los comentarios que él va a ofreceros y todo el material que os va a ofrecer y todas sus opiniones realmente son muy interesantes y son muy útiles en el ámbito precisamente de la economía social y espero que realmente lo puedan aprovechar. Vamos a disponer aproximadamente como una hora y un cuarto, hora y media. Él tendrá la posibilidad de ir contándoles sus experiencias en el ámbito de la economía social. Las preguntas, insisto, las formularán a través del chat. Hay una burbuja a la derecha de sus pantallas. Hay unas pequeñas pestañitas en blanco. Si le dan a abrir, aparece una burbuja de chat la primera y ahí pueden escribir a todos, pueden escribir las preguntas que quieran formularle al profesor Rafael Chávez. Yo las agruparé para que luego él pueda responderlas de manera conjunta en su caso. Insisto, por favor, en que apaguen los micrófonos para poder escuchar y para que no haya interrupciones y malos sonidos cuando estamos hablando. Y nada, le doy entonces ya la palabra al profesor Chávez. Si se me olvida algo, luego volveré a participar, pero en principio él es de casa, por tanto, si se me olvida alguna cosa, que lo añada él a mi participación. Un abrazo y hasta ahora. Pues muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Se me escucha ya? Sí, perfecto. Y se me ve también, ¿verdad? Pues muy bien. Bueno, pues buenas tardes. En efecto, soy Rafael Chávez Ávila y soy miembro del Instituto de Economía Social y Cooperativa. Quería, en primer lugar, agradecer a las organizadoras, tanto a María José Bañó, del Instituto de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Valencia, como a Gloria, de Economía Social y Frontera, pues la invitación a participar en esta segunda edición del curso. ¿Me escucháis? Se oye a trompicones. Se oye bastante trompicones. Pues es que este a lo mejor va a ser el problema que voy a tener con lo de la conexión de la red y voy a tratar de ir un poquito más lento, entonces, para que se me escuche mejor. De acuerdo, gracias. Muy bien. Vale. No sé si aquí por donde vivo hay buena conexión. Creo que hay irregular, tirando a mala conexión y puede afectar en lo que va a ser la transmisión. De hecho, incluso la cámara creo que no salgo demasiado bien favorecido. La cámara la vemos perfectamente. Lo que estaba diciendo era el agradecimiento a las organizadoras por la invitación a participar en este curso. Cuando me pregunta o me pide algo María José, pues yo rápidamente digo que sí. Creo que pocas veces le he dicho que no, y en este caso, por supuesto. Y para empezar, en este caso, para la presentación de un curso, que recordemos que es de introducción a la economía social comunitaria, también con una serie de experiencias que vienen por parte de los profesores. Es decir, es un curso que tiene una parte que viene del mundo académico y sobre todo es de los propios prácticos, los actores de las distintas entidades de economía social. Quería agradecer, por supuesto, a la alta participación de estudiantes, que me han dicho que superaba con creces los 100 y pico inscritos, personas inscritas. Evidentemente hay algunas personas que les interesará más unas partes y otras, como las tecnologías online lo permiten, pues vamos. Bueno, pues yo traía una presentación que vais a tener y a ver si la puedo compartir. Ya la tenéis. Como bien sabéis, todas las personas que estáis, podéis, cuando tocáis la imagen que está aquí abajo, podéis utilizar indistintamente la presentación o verme la cara, en función de lo que queráis. Fijaos que lo que yo voy a contaros es prácticamente una introducción a lo que es la economía social. El plan que tenemos para esta primera hora de este curso, que es de lo que voy a hablar, es sobre qué es eso de la economía social,
cuáles son sus rasgos característicos del mismo, y me extenderé también en algunas de las principales ventajas que tiene como modelo social y económico de desarrollo de actividad económica. Si me da algo de tiempo, pues hablaré también sobre algo de lo que pueden hacer los poderes públicos, en concreto en materia de políticas públicas, en materia de fomento de la economía social. En la presentación tenéis también algunas pocas referencias y mis direcciones de contacto por si queréis plantearme con posterioridad alguna de las cuestiones. Y, por supuesto, los últimos 15 minutos o 20 minutos son para vuestras cuestiones. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la introducción. La introducción la voy a hacer un poco larga. Un poco larga porque yo creo que toca. Fijémonos, hasta hace apenas 2 meses, hasta principios hasta el mes de febrero de este año, estábamos en el mundo académico, pero también en la sociedad, en las instituciones políticas, pues enfrentándonos y discutiendo y reflexionando sobre unos grandes desafíos a los que nos estábamos enfrentando y eventualmente sobre el rol que podía tener la economía social en los mismos. Hablábamos del crecimiento de la desigualdad. Apenas unas semanas antes veíamos cómo había muchas manifestaciones en muchos países, en Sudamérica, en Europa, etcétera, precisamente por el crecimiento de este problema importantísimo. Otro hacía referencia de los desafíos, la revolución digital, a la cuarta revolución industrial que estaba alterando drásticamente todo lo que es el mundo económico y social. Por otro lado, qué duda cabe, la crisis medioambiental ligada al cambio climático y a la necesidad de transformar el modelo productivo sostenible. También a la transformación, en buena medida ligado a las anteriores, del mundo del trabajo, a la extensión del trabajo no decente. Y otro de los grandes ejes de estos cambios y esos desafíos mundiales hacían referencia a la extraordinaria financiarización, es decir, la parte monetaria y financiera en el sistema económico y los grandes desafíos que planteaba todo ello. Todo ello en un contexto también de cambio, mundo en transformación, de nuevas necesidades, de demandas de nueva gobernanza, más participativa y democratizada, y también en un contexto de fuertes transformaciones en el modo de intervención pública en todos los países. Y sobre todo en una tendencia hacia la privatización, hacia el incremento del peso de lo privado en el sistema económico. En todo este contexto, insisto, hasta hace 2 meses, es lo que marcaba la agenda a nivel internacional, pues se hablaba especialmente del papel que podía tener la economía social. Y entonces, desde el ámbito académico, con personalidades, por ejemplo, como un premio Nobel, Joseph Stiglitz, pero también desde instituciones internacionales como la propia UNESCO, como también la Unión Europea, con declaraciones del Consejo de la Unión Europea, donde destacaba el papel de las empresas de economía social para la creación de empleo, para el desarrollo sostenible, etcétera. También, y sobre todo también desde Naciones Unidas, en el año 2015, cuando se aprueba la Agenda 2030, que viene a marcar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que se reconocía también el papel de las cooperativas y, en general, de la economía social, precisamente para la transformación del modelo. Es decir, ante los desafíos los grandes desafíos que estaba planteando, hace un momento, la economía social, desde distintos ámbitos, se estaba defendiendo como un eje, un cambio importante, para plantear un cambio importante en el sistema. Algunas instituciones, las administraciones públicas, la propia Generalitat Valenciana, pues lo ha inscrito incluso en su Carta Magna, en el Estatuto de Autonomía, donde reconoce que la economía social ha de promoverse, ha de desarrollarse dentro del ámbito del modelo económico valenciano. Qué duda cabe que esto era hasta el mes de febrero, porque en marzo irrumpe con fuerza una crisis, la crisis del COVID-19 o del coronavirus, que nos ha alterado a todos, en prácticamente todos los ámbitos. Desde nuestras formas de relacionarnos, con las mascarillas y el distanciamiento social, y ahora en un contexto de confinamiento, la drástica
durísima situación sanitaria de fallecimientos que se han ido produciendo en todas estas últimas semanas, que continúan produciéndose en nuestras relaciones de trabajo, en el mundo del trabajo, donde ha irrumpido el teletrabajo y, por supuesto, que duda cabe el impacto económico durísimo que está teniendo y que va a tener en los próximos meses, porque no es una crisis solamente de oferta, sino que está teniendo una fuerte repercusión en el ámbito de la demanda. Vamos a estar en una situación inédita, por lo menos casi desde la época de la Segunda Guerra Mundial, en términos de caída del PIB, del Producto Interior Bruto, del paro, y lo que va a hacer también es reconfigurar lo que son esos grandes desafíos mundiales que estaba mencionando hace un momento en la actualidad. Y, por supuesto, los actos que van a tener un carácter estructural en el sistema. Todo ello es motivo en estos momentos, y lo será, por supuesto, en el futuro inmediato, de necesidad de análisis para las personas que estamos vinculados a la economía social en el impacto que ha tenido, un impacto muy desigual dependiendo del tipo de sectores, de tipos de entidades, y de si lo ha sido lo mismo en el ámbito de la economía social y los otros sectores de actividad económica, y, por supuesto, en qué medida puede estar contribuyendo la economía social a reducir ese impacto social y económico durante la crisis y en el contexto de recuperación que se tiene que avecinar, que se anuncia ya para los próximos meses. Y tenemos que defender desde ya, por lo menos todos los participantes y todos los implicados en el mundo de la economía social, en que hay que defender que la economía social ocupe un lugar central precisamente en todos estos planes de recuperación, tanto de carácter económico regional, nacional y a nivel internacional, en particular a nivel de la Unión Europea. Dicho esto, lo que interesa es, para un curso de este tipo, es saber de qué estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a la economía social, porque no todo el mundo sabe de qué se trata. De ahí el objetivo de este webinar o de este curso de iniciación a la economía social. Por tanto, desde el Instituto de Investigación de Economía Social, diría que ha participado, que es una entidad, como ha dicho la profesora María José Bañó, que produce mucho conocimiento científico, aparte de ser una auténtica red de relaciones entre el ámbito académico y los propios actores, y desde también la entidad Economistas sin Frontera, que es también la coorganizadora de este curso, se ha planteado este curso y vamos a la primera parte que nos interesaba, que es qué entendemos por economía social, su sentido socioeconómico, si existe alguna definición teórica al respecto, incluso una cristalización en forma de definición jurídica, por ejemplo, a nivel europeo, y sus dimensiones cuantitativas en Europa. Este va a ser el núcleo fundamental de lo que voy a contar. Para ello, lo que interesa, en primer lugar, para identificar ese sentido socioeconómico de la economía social como tercer sector institucional, tenemos que situarlo entre lo que es el sector público y el sector privado de carácter capitalista. Y subrayo el elemento de carácter capitalista no en el sentido ideológico del término, sino en el sentido funcional del término, como rápidamente explicaré. Y la economía social es un tercer sistema, un tercer sector que se caracteriza por unas reglas de comportamiento que le diferencian claramente de los otros dos. En cualquier caso, está formado por toda una multiplicidad de formas de entidades de organización que no son ni públicas ni privadas capitalistas, que lo que hacen es dar respuesta de modo imaginativo, generalmente, y son, por tanto, manifestaciones de innovación social, a los distintos problemas y demandas sociales que existen en la economía y en la sociedad, a los que no dan respuesta ni el sector público ni el sector privado de carácter capitalista, muchas veces porque los han creado ellos, y también porque contribuyen a ser portadores de proyectos de transformación social o de proyectos económicos que materializan esas aspiraciones.
Es decir, la economía social es un tercer sector muy plural, ¿de acuerdo?, que emana de una fuerte diversidad de formas, de problemáticas, de demandas que tiene la sociedad civil, la economía. De tal modo que, dependiendo de los problemas económicos y sociales o de las aspiraciones a los que hay, los grupos de agentes económicos o los grupos de agentes sociales se agrupan en distintas formas de entidades de economía social. Por ejemplo, las cooperativas de trabajo asociados, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, pero en Latinoamérica, como algunas de ellas las empresas recuperadas y algunas otras, pues son formas de entidades que están vinculadas a un tipo de agente económico como son los trabajadores y lo que buscan fundamentalmente es dar solución a problemas vinculados al mundo del trabajo, a generar empleo, a mantener empleo, a luchar contra la precariedad, pero también a implementar desde una perspectiva alternativa o creativa otro proyecto de desarrollar el mundo del trabajo. Tiene esas dos dimensiones. Lo mismo sucede con las otras formas de cooperativas o de formas de entidades, como cooperativismo agrario, de transporte, las sociedades agrarias de transformación, etcétera. Todo ello son distintas formas de formas jurídicas que finalmente ha ido adoptando, en las que ha ido cristalizando lo que son los proyectos, aspiraciones y problemas de los agentes económicos del sistema económico. De tal forma que la economía social no es un sector uniforme, unidireccional, sino que es totalmente plural. En algunos casos han cristalizado en formas jurídicas particulares, en otras no. Lo que sí que desde el ámbito académico y los propios actores de la economía social han tendido a hacer ha sido en reflexionar sobre qué tienen en común todo este tipo de entidades y con la finalidad de identificar sus rasgos identitarios. Entonces, la teoría organizacional nos da una respuesta muy interesante, unos criterios muy, muy interesantes para hacer esas delimitaciones. Delimitaciones que nos van a permitir arrojar luz a la hora de diferenciar los distintos conceptos que hay relacionados con la economía social y los conceptos afines, de empresas sociales, economía solidaria, etc. Nos estamos refiriendo a tres criterios de análisis organizacional. Cualquier organización, cualquier entidad o empresa se distingue por tres criterios. El primero es el objetivo de la entidad, es decir, por qué existe y por qué está funcionando. En segundo lugar, quién decide. Y en tercer lugar, cómo se distribuyen los beneficios o el valor generado por la organización. Es decir, primer criterio es el objetivo de la entidad, el segundo es el modo de decisión, cómo se decide, y en tercer lugar es cómo se distribuyen los beneficios. Fijémonos, cuando antes estaba hablando del sector privado de carácter capitalista y decía que era el sector de carácter capitalista no en el sentido ideológico, sino en el sentido funcional del término, lo vamos a ver ahora rápidamente. Que duda cabe de que una empresa privada de carácter capitalista, atendiendo a estos criterios, diremos que su finalidad es el lucro, es decir, la maximización de beneficios. El proceso de decisiones en la empresa capitalista basado en el capital. El que más tiene capital, el que tiene la mayoría de las acciones, es el que tiene el poder de decisión, el que manda, el que decide, por ejemplo, trasladar la planta, hacer los despidos o no. En tercer lugar, distribuyen los beneficios de la organización pues en función del factor trabajo, del factor capital. Por tanto, el que más tiene capital en una empresa de carácter capitalista es el que decide, el que se lleva la mayor parte de los beneficios y el que marca la línea a seguir, es decir, la finalidad de la entidad, que es la de la maximización de beneficios. Por eso, el elemento capital, el factor capital y el inversor capitalista, como agente y como factor productivo, es el que le da la lógica a la empresa privada de carácter capitalista. Desde esta base podemos entender mucho de lo que nos dice la teoría económica.
que mal llamada, entre otros de los problemas que se van generando, como fallos de mercado. Muchos de los fallos no son de mercado, son fallos que están ligados al funcionamiento microeconómico de este tipo de organizaciones. Por ejemplo, uno de esos fallos hace referencia a la desigualdad en la distribución de la renta. Esa desigualdad es obvia que procede de uno de esos tres criterios. Hace referencia a la distribución, en este caso, del valor generado por la empresa, que se acumula en manos de unos pocos, es decir, los detentadores del capital, frente a los muchos que sean trabajadores y los que no están dentro de ese proceso productivo. Y lo mismo, en cuanto a los objetivos, habrán determinadas actividades, en este caso sería un fallo de asignación de actividades, habrán actividades que pueden ser de interés social o de interés colectivo, pero como no son rentables, no se puede maximizar beneficio en las mismas, las empresas privadas de carácter capitalista no entran. Vemos, por tanto, que existe una dicotomía entre lo que sería actualmente el interés colectivo, el interés social y el comportamiento de una unidad microeconómica de tipo capitalista. Mirándolo ahora para el ámbito de las entidades de economía social, la definición que tenemos desde los años 80, que hizo de modo pionero el Consejo Valón de la Economía Social, nos respondía a esos tres criterios del modo siguiente. Nos dice que las organizaciones de economía social, su finalidad es la de dar servicio a los socios o a la colectividad. Diferencia muy significativa, por tanto, con las empresas privadas de carácter capitalista. El segundo, que es muy importante también, es que el modo de decisión será de carácter democrático. Es decir, los socios, las personas miembros de estas organizaciones, serán quienes tendrán la soberanía en las decisiones de la empresa. Por ejemplo, una decisión de deslocalización de una empresa en un contexto de fuerte globalización y de fácilmente trasladar lo que serían los costes laborales a otros países, en una empresa privada de carácter capitalista, el inversor capitalista, el dueño de la empresa, no tendrá ningún problema en deslocalizarla, dejando desempleo, por ejemplo, en alguna región española, en Valencia, por ejemplo, mientras que si fuera una cooperativa donde el proceso de decisión es democrático, por ejemplo, en el caso de una cooperativa de trabajo asociado, los socios difícilmente aprobarían, porque tienen la soberanía aquí, la deslocalización de su producción a otros territorios porque se están jugando sus puestos de trabajo. Estamos viendo cómo existe una funcionalidad distinta entre un modo de organización capitalista con el de las entidades de economía social. Y el tercero hace referencia a cómo se distribuyen los beneficios, los excedentes, que en el caso de la economía social, la Carta del Valor de la Economía Social, se decía que se haría primando a las personas y al factor trabajo frente al capital. No se dice que no se distribuya algo al capital, pero se primará a las personas y al factor trabajo. Por ejemplo, en función del trabajo aportado, en función de la cosecha aportada o del valor aportado por las personas que participan en él. Estos tres formas de responder a lo que es el ámbito de la economía social existen desde el principio de los años 80 y se han ido recogiendo de un modo u otro en los distintos artículos y documentos de carácter científico. Por ejemplo, lo podemos ver en documentos de los profesores Monzón y Barea, donde señalan lo que es el núcleo identitario de la economía social. Pero lo podemos ver también en muchas otras legislaciones, como vamos a ver ahora a continuación. Estos criterios, estos principios de la economía social, que insisto, vienen a responder en sentido positivo a lo que es una organización con interés social, con interés socioeconómico, es decir, en el sentido del objetivo de la decisión, del modo de decisión y del modo de distribución, tiene cierto arraigo también, sobre todo, en el ámbito de las cooperativas, que probablemente es una de las componentes de la economía social más con mayor arraigo, con mayor historia y tradición. Las cooperativas, como todos sabemos, empezaron sus andaduras ya en la primera mitad del siglo XIX y constituyeron unas formas muy imaginativas de organización social que lo que trataban de hacer era
imprimir determinados valores éticos en reglas de funcionamiento empresarial de carácter privado. Esto es una auténtica revolución en el sentido comportamental, que más recientemente se trata de incorporar de modo bastante más light con todo el discurso que hay en torno a la responsabilidad social de las empresas, cuestiones en las que yo no voy a abordar ahora mismo, porque se va a abordar más tarde. Pero de los valores que estoy mencionando, que han abordado las cooperativas, son los de la democracia, la de la autoayuda, la autorresponsabilidad, la equidad, la solidaridad y la vocación social. Todos estos valores de interés social se han inscrito en unas reglas de funcionamiento que desde el ámbito cooperativo se conocen como los principios cooperativos. Las reglas de los principios cooperativos recogen muy bien las formas de respuesta a los 3 criterios que mencionaba yo antes. En cuanto a la regla de decisión, es el principio democrático de una voz, un voto. La forma de distribución de los beneficios y excedentes se hacen de un modo relativamente complicado y, por tanto, hay que conocerlo, aplicando el principio del retorno, es decir, a cada persona que es socio, en función de su trabajo, de su consumo o de lo que ha aportado a la cooperativa, se crea un fondo, un patrimonio irrepartible, propiedad colectiva de los socios, y al capital social sí se le remunera, pero con un tipo de interés limitado. Aparte existen algunas otras reglas, pero estas son las principales, y aparte, por supuesto, los objetivos de interés social de los propios socios, es decir, dar respuesta a las necesidades de los correspondientes socios. Junto a esta visión de la economía social como tercer gran sector al sector público y al sector privado de carácter capitalista, pues desde los años finales de los 70, principios de los 80, pues han ido coexistiendo otras denominaciones y otros enfoques que están relacionados con este de la economía social, que viene a ser un enfoque, diría que dominante, bueno, más que dominante, se ha extendido más en toda una serie de países, en España, en varios países en Sudamérica, en alguna parte de Europa, en la zona de la francofonía, pero hay otras denominaciones alternativas. No necesariamente son antagónicas entre una y otra, y lo que sí que existe es ciertas confluencias entre unas y otras. Y lo que sí que es importante es conocer las diferencias que hay entre unas y otras. Desde los años 70, las dos principales que han coexistido son el enfoque de la economía social, que es un enfoque más europeo y sudamericano, y el enfoque del sector no lucrativo, del non-profit sector, fundamentalmente estadounidense y británico. Este enfoque estadounidense, fijémonos, en lo que insiste dentro de los 3 criterios que estaba mencionado antes, es decir, el de los objetivos, el de la decisión y el del modo de distribución, pues hace hincapié especialmente en este último. Y entonces, su forma de delimitación de este sector lo inscribe con un principio relacionado con cómo distribuir los beneficios. Entonces, como bien indica su nombre, es un non-profit, es decir, es el principio de no distribución de beneficios. Es decir, una organización, una ONG, una organización no lucrativa que obtenga beneficios, lo que tiene que hacer es no distribuirlo entre las personas que son eventualmente propietarias y los que controlan la entidad. De tal forma que, fijémonos, un inversor privado de carácter capitalista no estará interesado en invertir en este sector desde una perspectiva de maximización de beneficio. Por tanto, su comportamiento se alejará de las empresas privadas de carácter capitalista. Es un enfoque distinto y tiene sus connotaciones tanto a nivel microeconómico como macroeconómico de carácter significativamente diferente al de la economía social. En cualquier caso, guarda en común, como las otras formas de organización, que son formas de propiedad que no están ligadas ni al capital ni a la autoridad pública. Y en cambio están orientadas hacia generar bienestar social al conjunto de la población. Es más, esta riqueza de denominaciones, que no necesariamente, como decía, son adversarios o antiguos, ¿no?, sino que en buena medida son complementarios, pues
se han visto multiplicados desde la pasada crisis. Nos vamos a imaginar que van a emerger en esta nueva crisis del COVID-19 nuevas formas de denominación, que como tenéis en esta transparencia, pues podemos identificar entre 15 y 20 nuevas terminologías que se han ido abriendo y que hacen insistencia en algunas partes, en algunos elementos. Pero desde mi punto de vista, el que permite hacer una visión paraguas de todos ellos, en gran medida, tienen partes de solapamiento, es desde la visión de la economía social. En la forma de cristalización que ha tenido este concepto de carácter teórico, que tiene su sentido socioeconómico, pues lo podemos ver en distintas leyes. Por ejemplo, la ley española, la ley 5 del 2011 de economía social, que va a cumplir ya casi su 10º aniversario, define como concepto de economía social al conjunto de actividades económicas en el ámbito privado que llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, fijémonos, ya está diciendo el objetivo, persiguen el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general, económico o social. Es decir, está respondiendo perfectamente al principio de la economía social de la Carta del Consejo Valón de En la continuación de este artículo nos dice que se caracterizarán también por estas organizaciones, por la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, con funcionamiento democrático, la toma de decisiones en función del resultado social y no de la rentabilidad, es decir, no son empresas de carácter capitalista, y la aplicación de los resultados, es decir, de los beneficios o excedentes, se harán en función del trabajo aportado y del fin social objeto de la entidad. Es decir, recoge perfectamente lo que serían esos principios de la economía social. Adiciona algunos elementos, por ejemplo, de la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, que no viene a ser más que una extensión de lo que serían los objetivos o esa imprenta de vocación social o de transformación social que tienen estas entidades de la economía social. ¿Quiénes forman parte de la economía social según la ley? Pues la economía social no se define por criterios jurídicos, no son formas jurídicas únicamente, algunas sí, pero otras no. Entre las entidades que lo reconocen en la ley de economía social son cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones con actividad económica, eso sería, vamos a llamar, la columna vertebral, pero pueden haber muchas otras formas de entidades con distintas otras formas jurídicas, algunas que solamente existen en algunos países, algunas, por ejemplo, las misericordias en Portugal, o las sociedades laborales en España y algunas otras, es decir, que son construcciones sociales de cada país, pero que respetan o que siguen lo que serían esos principios de la economía social, que no son ni del sector público ni del sector privado de carácter capitalista. En distintos países de la Unión Europea se han aprobado leyes que vienen a recoger a ese sentido jurídico, esa definición jurídica de lo que es el ámbito de la economía social. Esto es importante, es más, es muy importante, porque es una forma de institucionalizar y de hacer visible en el panorama jurídico de un país y, por tanto, de atención para los gobiernos, las administraciones públicas y para el conjunto de la sociedad, lo que es este tercer sector, que es el de la economía social. La primera de estas leyes se aprobó en España, en el caso europeo, en el año 2011. Simultáneamente hubo también otra, pero era más bien de empresas sociales también en Grecia, pero hay otros países que han ido aprobando sus leyes. En Francia tenemos la Ley de Economía Social y Solidaria, en Portugal, en Rumanía, en Bélgica no existe una a nivel nacional, pero sí existen en las distintas regiones, las 3 grandes regiones que hay, la de Bruselas, Flamenca y Valonia. Existen algún proyecto de ley y en algunos otros países lo que tenemos son leyes relativamente parecidas
o afines a lo que sería este campo de la economía social. Es decir, sí que existe una definición jurídica a nivel nacional, también a nivel de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, en España. Y a nivel de la Unión Europea, recuerdo de alguna discusión que tuve hace algún año con algún colega de otro país europeo, donde me decía, es que a nivel europeo, a nivel de las instituciones europeas, no existe ninguna definición jurídica. Le tuve que contradecir poniendo, por ejemplo, la transparencia que tenemos aquí. Desde el año 2009, el propio Parlamento Europeo, en su resolución, que conocíamos más de modo popular con el informe Toya, reconocía que la economía social integra cooperativas, mutualidades, fundaciones y otras empresas y organizaciones que comparten las características identitarias de la economía social. El Consejo de Europa, en sus conclusiones, también hace una definición de lo que es la economía social. Y luego otras directivas, por ejemplo, hay más documentos, pero las directivas también especialmente relevantes del año 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre lo que son la contratación pública, el public procurement, también recogen, en este caso no citándolos textualmente como tal, lo que serían estas formas de emprendimiento que son la economía. Dicho esto, sabemos, por lo tanto, ya lo que es, de lo que estamos hablando. Desde la Unión Europea hemos estado participando, desde el CIREC Internacional, en distintos estudios que nos han encargado las instituciones europeas, ya sea la Comisión y el Comité Económico y Social Europeo. Y estos estudios, que tenéis disponibles en Internet muy fácilmente, lo que venían era a responder a tres preguntas fundamentalmente, que les interesaba muchísimo a los políticos, a los policy makers, tanto representantes de las plataformas de la economía social europea como de los representantes de los países que hay en las instituciones europeas. En primer lugar, era, ¿qué es eso de la economía social europea? ¿Y qué diferencia tiene con los conceptos afines? Por ejemplo, el del non-profit, economía solidaria, empresas sociales, etcétera. En segundo lugar, ¿cuántas entidades hay? Es decir, ¿qué peso económico tiene? ¿Qué empleo? ¿Cuántas entidades existen? Incluso cuántos voluntarios, si existe un nivel de reconocimiento, de visibilidad de las mismas, y luego qué tipos de políticas han ido articulando tanto los poderes públicos a nivel regional como nacional y como a nivel de la Unión Europea. Estos eran los objetivos de estos estudios. Pero uno de los puntales más importantes por los que se han conocido ha sido precisamente por dar datos cuantitativos al respecto, porque no existe otro estudio de igual naturaleza. Y los datos nos venían a decir que la economía social europea representa cuantitativamente mucho. Más de 13,6 millones de empleos remunerados en Europa, que equivalen al 6,3% de la población ocupada en el conjunto de la Unión Europea. Esos 3,6 millones de empleos remunerados, si le sumamos las personas que trabajan como voluntarios en equivalente a tiempo completo, subiría esa cantidad a los 19,1 millones de personas. Es decir, una cantidad muy significativa, muy próxima, por ejemplo, a lo que sería un gran país en Europa como sería España. Solamente para las cooperativas y las mutualidades representarían más de 230 millones de personas socias, de miembros de este tipo de organizaciones, y ya sabemos que en el ámbito asociativo, por ejemplo, son bastantes más, y son más de 2,8 millones de entidades y empresas. Es decir, cuantitativamente son una realidad nada desdeñable que hay que tomar en cuenta. Es más, muchos políticos, por ejemplo, este tipo de estudio que hemos ido haciendo, les interesaba mucho, y en su discurso mencionaban muy a menudo que aquello que no se cuenta no se cuenta después, no se cuenta con ello a la hora de elaborar las correspondientes políticas públicas, porque si no cuenta nada es que no es importante. Y era importante, por tanto, ponerlo en valor. Pero a mi juicio, la importancia de la economía social, y vuelvo ya con lo que hablé en la introducción,
no deriva tanto de su uso socioeconómico de carácter cuantitativo en el sistema. Ya hemos mencionado que ya es muy importante, pero es pequeño, porque a fin de cuentas es el 6,4 o el 6 o el 5 o el 7, da igual, es una cantidad en cualquier caso inferior al 10% del PIB o del empleo, es poco importante, pero lo relevante de ello es su capacidad de transformación del resto del sistema económico, es decir, del resto de las entidades, de las empresas y de las administraciones. Es decir, de ser un referente de primer orden sobre cómo deben de comportarse. Es decir, les puede impregnar e influir por los valores que tiene y por el modo de organización y por la capacidad de innovación social y de transformación que tiene. Es decir, de pequeño y con las buenas prácticas y con el ejemplo que realiza precisamente de respuesta a los desafíos, puede ser un referente fundamental para cambiar el resto de la economía. Es decir, no, yo modestamente entiendo que no se puede esperar a que la economía social represente el 80 o el 90%. Sería a mi juicio, una aspiración utópica, pero sí que desde siendo pequeño sea el referente a los restantes. Es decir, en términos económicos estaríamos hablando de un isomorfismo invertido, es decir, el cambiar no a uno por los dominantes, sino desde los pequeños, cambiar a los que son dominantes en el sistema, ya sea el sector público y el sector privado de carácter capitalista. Esto nos conduce a otro punto, que es el de las ventajas o el valor positivo que tiene la economía social, de qué es portadora. Lo podemos abordar en términos de la funcionalidad que tiene en el sistema social y económico. Entonces, la economía social constituye, en términos generales, un importante vector de transformación, como acabo de mencionar, del modelo de desarrollo social y económico en tres planos. En el plano económico, en el plano político y el plano sociocultural, que son tres vectores que no hay que desdeñar. El primero, en el ámbito económico, pues contribuye en distintos planos a cambiar, y desde luego desde las propias organizaciones y empresas en las que está funcionando. En primer lugar, desde teniendo en cuenta la forma que tiene de distribuir sus beneficios, volvemos, por tanto, a su funcionamiento microeconómico, esos tres principios que estaba yo contando al principio. Fijémonos en la medida en que tiene un modo de distribución de los beneficios y excedentes que están vinculados a la participación en el factor trabajo y en el factor capital, y de las personas en el proceso productivo, contribuye a una distribución mucho más equitativa de la renta y la riqueza de lo que lo hace el sector privado de carácter capitalista. Es decir, contribuye a que haya menos desigualdad entre unos y otros. En segundo lugar, también, en este caso, atendiendo al primero de esos objetivos, que era el de dar servicio a los socios y a la colectividad, y dentro de las personas, por ejemplo, que pueden ser afectadas dentro de la sociedad civil, pueden ser los trabajadores y las personas que dependen de un salario, del empleo para obtener sus correspondientes ingresos, se han creado y se han constituido precisamente para corregir esos problemas del mercado de trabajo. En este caso, para generar empleo, para tener empleo más estable, para insertar en el mercado de trabajo a colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, como pueden ser las personas con discapacidad o determinados colectivos vulnerables, etcétera. Otro de las funciones económicas tienen que ver precisamente con la oferta de servicios colectivos de bienestar social, desde servicios sociosanitarios, desde servicios sociales y otros que, fijémonos, vienen a relacionarse con el primero de los objetivos, es de dar servicio a la colectividad a los que no da o no los da o no da respuestas adecuadas ni el sector público ni el sector privado de carácter capitalista. En muchos casos, incluso las organizaciones de la economía social, tipo las cooperativas de iniciativa social o determinadas asociaciones en sectores de la cultura, de industrias creativas, etcétera,
contribuyen a generar nuevos huecos de mercado, a nuevos productos, a transformar los sectores de actividad, generando nuevos servicios colectivos. Y finalmente, entre estas hay más funciones, aquí solamente he destacado 4, contribuye, sobre todo desde una perspectiva como el que tenemos ahora de cuestionamiento parcial de lo que es el proceso de globalización. Las organizaciones de economía social contribuyen al desarrollo económico local endógeno y a la autonomía de los territorios. Es decir, contribuye, es un vector fundamental en las políticas de desarrollo local o de política de desarrollo territorial. En la medida en que son los actores del territorio, fijémonos de nuevo con el segundo de los principios, el de la decisión, los que tienen las riendas de este tipo de organizaciones productivas, son los que van a decidir si se va a trasladar una planta a otro sitio o no. Y, por tanto, el anclaje al territorio, la autonomía del territorio va a ser mucho mayor, precisamente derivada de ese fundamento microeconómico que es el decisional. Pero, a su vez, también, a la hora de reinvertir los beneficios, muy difícilmente van a drenar lo que van a ser esos beneficios y esos productos y llevarlos a otro tipo de organizaciones, a otro tipo de territorios, ahí de las fronteras donde están ubicados, en lugar de generar un proceso de reproducción de la actividad productiva en su mismo territorio. En cuanto a funciones políticas, también, esto está directamente vinculado al segundo de los criterios microeconómicos de funcionamiento de estas entidades, que es el principio democrático de decisión, tiene unas propiedades indudables. Propiedades que tienen que ver, en primer lugar, con el ejercicio de la democracia, el ejercicio de una voz, un voto, el ejercicio de la democracia deliberativa cotidiana y continua en la inmensa mayoría de este tipo de organizaciones está generando que sean auténticas escuelas de democracia. Está educando a la población, a los que están vinculados a este tipo de organizaciones, en lo que es la gestión de la res pública, de lo común, de lo colectivo. Uno de los conceptos que ahora más de moda están es de lo que sería el procomún. Pero a su vez también son un mecanismo institucional que profundiza en la política democrática, articula intereses de colectivos que normalmente quedan ajenos a los grandes interlocutores sociales que tienen los gobiernos, y enriqueciendo lo que es la construcción de políticas públicas. Y, por supuesto, es también un elemento de ampliación y de mejora de las políticas que hacen los gobiernos cuando estos gobiernos tienen límites de actuación. Por ejemplo, cuando existen políticas de limitación de la inmigración ilegal por el ámbito legislativo, por el propio funcionamiento del Estado, que impide, por ejemplo, que entren inmigrantes de África hacia el sur de Europa, pues las organizaciones de la economía social trascienden a esas limitaciones y pueden permitir esa osmosis, hacer más socialmente aceptable la transmisión de este tipo de problemas. Y finalmente, aunque esta transparencia parece que está solapando una parte de lo que tenía escrito, qué duda cabe que los valores de los que son portadores las entidades de la economía social, que partían, insisto, desde el ámbito de las cooperativas, pues la extensión de este tipo de organizaciones permite impregnar al resto de la sociedad y, a su vez, la extensión de lo que sería elementos de capital social y capital relacional entre los actores del sistema económico. Es decir, la pluralidad de funciones que tienen valor añadido social que genera la economía social es un plus que necesariamente se tiene que considerar. Este tipo de valores añadidos sociales que se han ido generando, pues buena parte de la literatura científica los ha ido abordando de modo fraccionado. Más recientemente, pues hay algunos estudios como los que tenéis ahora mismo en pantalla que han tratado de sistematizar, hacerlo más operativo de cara a hacer evidencia empírica de
aportaciones y que no se queden como discurso, sino con datos de carácter empírico. Y para finalizar, quedaba el último de los puntos. Si sabemos lo que es la economía social, la definición que hay, que está fundamentalmente basada en esos tres criterios de carácter microeconómico y de carácter organizativo, que hace referencia al objetivo, a la decisión y a la distribución de los medios. Si sabemos los tipos de organizaciones que pueden haber dentro del sistema, pues en plurales, y no tienen por qué estar adscritos a determinadas formas jurídicas de un determinado país en concreto. Sabemos el peso y el valor añadido que puede generar y están más que legitimados los poderes públicos para fomentarlos. Lo que interesa es ver qué pueden hacer los poderes públicos al respecto. Primero habría que convencerles, aunque ya acabamos de dar toda una serie de batería argumental a este respecto, que lo han ido reconociendo distintas instituciones internacionales. Igual que he mencionado antes determinados informes a la hora de reconocer la definición de la economía social, no era solamente para reconocer la definición, era para reconocer quiénes son este sector de la economía social y solidaria y, por supuesto, para implementar, para idear una serie de medidas de ayuda. Naciones Unidas, sobre todo en los años, que incluso ha creado una task force, un grupo de trabajo vinculado a la economía social y solidaria, un grupo de trabajo muy potente, de la OIT, de la OCDE, el Parlamento Europeo, el Consejo de las Regiones, el Comité de Economía Social Europeo. Tiene una larga tradición ya de informes, de disposiciones, que no pasan en este caso de ser recomendaciones a los gobiernos para reconocer la economía social por un lado, pero sobre todo para implementar medidas de política pública de apoyo a la economía social. Por ejemplo, del Parlamento Europeo, como mencionaba, era el informe Toya, lo vuelvo a poner de relieve aquí. A mi juicio es uno de los más importantes, pero tenéis también, por ejemplo, la resolución de 173 de la OIT de promoción de las cooperativas y también, igual que mencionaba antes, el estatuto, el artículo 80.4 del Estatuto de Autonomía de la Generalitat Valenciana, pues la Constitución española también reconoce, más que reconoce, impele a los poderes públicos a fomentar la economía social y las organizaciones que le integran. Artículos relativamente parecidos a estas justificaciones constitucionales las encontramos en otras constituciones de Europa y en muchas de Iberoamérica. En cuanto, y con ello voy a finalizar, en cuanto a las tipologías de políticas dirigidas a la economía social, la batería de los instrumentos que podrían tener las entidades, pues desde modo académico, pues hemos identificado dos grandes tipos de políticas. Las políticas que llamamos soft, es decir, las que están dirigidas a lo que vamos a llamar el marco ambiental. La palabra que está más de moda ahora es el ecosistema, el entorno en el que van a operar van a aparecer y van a operar y desarrollarse las entidades de la economía social. Y, por otro lado, las medidas hard, que son las políticas de fomento empresarial, más las políticas de carácter industrial, económica, dirigidas a la economía social. El primer grupo de políticas son las políticas que están vinculadas al ecosistema. Vámonos cogiendo la analogía de cómo hacer crecer determinadas semillas o determinadas plantas. No es lo mismo que el ecosistema sea un desierto donde no llueve y donde no existe nada abonado para que puedan crecer, a un ecosistema donde llueva bien, está bien abonado y las semillas, aunque sean muy flojas, puedan rápidamente germinar y desarrollarse de modo fuerte. Es decir, el ecosistema es muy importante a la hora de condicionar y determinar la emergencia, la aparición y el desarrollo de ese tipo de organizaciones. Y, por otro lado, están las medidas dirigidas a las propias entidades, es decir, no al entorno, sino a lo que sería la semilla, esa semilla que tiene que crecer.
En el primer grupo de políticas soft, las dividimos a su vez en dos grandes grupos. Las medidas de carácter institucional, que son aquellas que están orientadas hacia el margen de operatoria institucional en el que operan las entidades, y a su vez aquí pues tenemos tres grandes grupos. Aquellas medidas que están dirigidas a reconocer a las formas de entidades de economía social y a la propia economía social como un actor dentro del sistema económico. Por ejemplo, si no se reconoce una forma jurídica, va a tener donde se reconoce sus rasgos identitarios, como es el objetivo principal de lo que había con la ley de economía social, difícilmente se le va a considerar por parte de los otros agentes económicos y, por supuesto, por parte de los poderes públicos. Es decir, no existe, no es visible institucionalmente. Esta sería la primera del grupo de medidas. El segundo son aquellas medidas dirigidas al margen de libertad para actuar en cualquier sector de actividad económica. En este caso nos estamos refiriendo a los obstáculos jurídicos que puedan tener las distintas formas de economía social para operar en los distintos sectores de actividad económica. Por ejemplo, que duda cabe si, por ejemplo, para actuar en el sector eléctrico, la ley de un determinado país del sector eléctrico diga, en España solamente van a operar las sociedades anónimas y las sociedades limitadas para suministrar energía eléctrica. Con ello, ¿qué está diciendo? Está poniendo una barrera legal a la operación operatoria de las, por ejemplo, cooperativas eléctricas, las cooperativas energéticas. Nos podemos sorprender de la cantidad de barreras, de obstáculos jurídicos de menor o mayor calado que existen a este respecto. Y fijémonos, no son medidas de carácter financiero de subvenciones ni nada por el estilo. Y son elementos del marco ambiental. Y en el tercer grupo de medidas institucionales son las medidas vinculadas al reconocimiento como actor público. Y como actor público, la economía social nos estamos refiriendo a que sea un interlocutor social en la elaboración y en la aplicación de las políticas públicas. Es decir, se le reconozca como un interlocutor social, ya sea a nivel local, a nivel regional, estatal o internacional, a la hora de co-construir políticas y, por tanto, de hacer sus aportaciones de lo que entiende que puede ser el proyecto dentro de las políticas públicas, pero a su vez también a la hora de implementarlas, de desarrollarlas, esas correspondientes políticas públicas, a la hora, por ejemplo, de gestionar servicios, etcétera. Es decir, si no cuentas en el proceso de elaboración y de acción, desapareces directamente. Es fundamental, por tanto, que aparezca en este ámbito. Esta es una, por ejemplo, de las principales reivindicaciones que tiene, por ejemplo, Social Economic Europe a nivel europeo, el CEPES a nivel español y las distintas organizaciones representativas, la plataforma de tercer sector a nivel nacional o a nivel de la Comunidad Valenciana, cuando piden sus mesas de diálogo social. Por supuesto, vinculado a ello estaría la creación de algún organismo público dentro de la administración pública con responsabilidad dentro del marco público. Fijémonos que todas estas medidas, por tanto, son que marcan este entorno de carácter institucional. El segundo grupo de medidas, también ambientales, ya son de carácter cognitivo y cultural, es decir, van dirigidas al ámbito de la visión, de las creencias, incluso del discurso que existe dentro de la sociedad, de la opinión pública. Por tanto, lo que interesa en este tipo de medidas, en primer lugar, es la de la difusión. En primer lugar, porque si los actores, por ejemplo, promotores de iniciativas económicas, no tienen ni idea de lo que es una cooperativa o una entidad de economía social, difícilmente van a montar una entidad de este tipo, por mucho que puedan tener un proyecto transformador en el ámbito de la economía circular o el que fuera. Es decir, primero lo que hay es que enseñarlo. En segundo lugar, están las medidas dirigidas al ámbito educativo y formativo, es decir, que se enseñe todo lo que es el comportamiento, el funcionamiento de este tipo de entidades, ya desde el ámbito escolar, desde la secundaria, por ejemplo, a través de iniciativas como serían las cooperativas escolares, etcétera,
o en el ámbito universitario o en el ámbito de la formación no reglada. Por ejemplo, en el máster de Economía Social que tenemos en la Universidad de Valencia. Todo ello, lo que se trataría es de transmitir la tecnología social que tiene que ver con las empresas, las entidades de la economía social y solidaria. Y que duda cabe que, por supuesto, medidas dirigidas a la investigación. Es decir, este tipo de organizaciones, el modo de comportamiento tiene problemas, tiene limitaciones, etcétera, que es necesario conocer para mejorar, y lo mismo a la hora de contribuir a corregir todos a la hora de desarrollar esas funciones en el sistema económico, como desplegarlos de modo más eficaz y eficientemente. Todo ello requiere de trabajos de investigación que luego serán utilizados, por ejemplo, en los discursos y en las acciones de los poderes públicos, en el ámbito formativo y, por supuesto, en el ámbito legal, en el ámbito de los actores privados, etcétera. Todo ello, fijémonos, por tanto, este conjunto de marco ambiental, lo que nos marca es toda una serie de medidas que nos permiten tener un ecosistema más favorable o menos favorable a la aparición o a la extensión de entidades de economía. Y por otro lado tenemos las medidas hard, que son las medidas que están más dirigidas directamente a las organizaciones o a las empresas de economía social. Y a su vez aquí tenemos dos grandes grupos. Las medidas que están dirigidas a la oferta a la propia entidad y las medidas que están dirigidas a la demanda. Es decir, a la demanda se refiere a las ventas, al nivel de actividad que tienen las entidades de economía social. Empezaré por esta segunda. En este caso sería cómo la administración pública puede ayudar a que el nivel de actividad de las entidades de la economía social pueda crecer. Y ahora esta es precisamente una de las medidas más de moda o más actuales, que es la que está vinculada a los mercados públicos. Es la que las empresas de economía social, cooperativas, asociaciones y otras, y entidades no lucrativas, puedan entrar a ser proveedores o coproductores con la administración pública de servicios de bienestar social, de servicios de domicilio, de servicios de carácter cultural, de investigación, etcétera, dándole un trato, en este caso especial, a este tipo de organizaciones, como está reconociendo la Unión Europea y las nuevas normas que hay en cuanto a contratación pública, de un espacio especial para las entidades de economía social, lo que haría incrementar su nivel de actividad y, por tanto, a crecer su tamaño como organizaciones. Y el segundo grupo, que son las medidas sobre la oferta, ya voy a ir finalizando, son aquellas que van dirigidas a mejorar las distintas funciones empresariales, las distintas actividades dentro de la cadena de valor de la empresa, ya sea en la fase de creación o en la fase de desarrollo de la empresa. Es decir, son medidas, por ejemplo, dirigidas a mejorarle su financiación en el modo de creación de la empresa, o cuando ya va desarrollando el capital de desarrollo de la organización, apoyo en la consultoría, en el asesoramiento, en sus primeros momentos, en el desarrollo, en su acceso a lo que serían los otros mercados si lo que quiere es internacionalizarse, en su acceso a la formación, etcétera. Las distintas líneas de ayuda que puede haber, por ejemplo, por parte de la administración para asistencia técnica, para formación de determinado personal, de determinados cuadros que hay dentro de la entidad, o de contratar a personas, a técnicos, a personal cualificado dentro de la empresa, subvencionarle determinadas partidas, el fomentar la calidad de los productos que ya se haya, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o un elemento tan actual como es el que ahora mismo va a ser de trascendencia fundamental, y es una transición a fomentar el teletrabajo, es decir, formar y facilitar todo lo que sean las tecnologías para que puedan incrementar, aquellas que puedan, todo lo que es el elemento de teletrabajo. Eso puede financiarse con órdenes de ayuda, etcétera, a estas entidades de la economía social.
las formas imaginativas que han habido de políticas al respecto, pues se han multiplicado especialmente desde la pasada crisis, la crisis financiera del 2008-2012, y en la actualidad se desarrollará más. Voy a concluir ya. Como habéis visto, hemos comenzado hablando de la economía social en el contexto de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad, que se han transformado con la crisis del COVID-19. Hemos hablado del concepto de economía social desde la perspectiva, sobre todo, de los microfundamentos de análisis de las organizaciones. Hemos puesto en valor a la economía social, no tanto desde la perspectiva cuantitativa, sino desde su perspectiva de elemento referencial para cambiar el conjunto del sistema, este elemento transformador del sistema, pero para ello hemos identificado esos valores añadidos desde los que puede hacer un cambio social y económico, y desde luego lo que puede hacer la administración pública precisamente para desarrollar este sector y que las funciones que tiene puedan desplegarse en mayor medida. Pues hasta aquí este monólogo. Pues ahora es vuestro turno. Tenéis aquí algunas pequeñas referencias, si os interesa, y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Rafa, por tu participación. No ha sido, en realidad, ha sido un monólogo para ti. La sensación ha sido un monólogo para ti, pero en realidad ha habido muchísima participación en el chat, que tú no podías visualizar, obviamente, porque estabas en otros menesteres, pero que ahora intentaré yo organizarte las preguntas desde lo más general hasta lo más específico. En general, están todos contentos con tu exposición y sí que ha surgido al principio, no se animaba. No sé si es porque no funcionaba bien el chat o cuál era la razón, pero voy a intentar reconducir todas las preguntas que te han ido formulando. Algunas incluso, yo creo que con la siguiente sesión las podré también acabar de reformular. Voy a intentar, vamos a ver, las cuestiones de índole general se basan en el concepto de economía social. Vamos a ver si las encuentro por aquí. Me las había. Estaban intentando unas. ¿Quién tiene el micro? Debe ser tú, creo que eres tú, Rafa. Vale. ¿Lo apago? Apágalo un segundo mientras yo hablo y así no me lío del todo. Bien, os contaba. Tenemos un tipo general. En este caso, Mutayongwa, Mituga y Sidore nos decía que si el tipo de gobierno de un país no es determinante en el modo en que las entidades de la economía social funcionan de manera efectiva. Financiación, flexibilización legislativa en cuanto a los impuestos. Pero también había otra muy vinculada a cómo se trataba en la legislación las entidades de la economía social. Si incluso desde el punto de vista de los conceptos, si la diferente fragmentación, decía Miguel Ángel Onrubia, si la fragmentación o diversificación de fuentes de la economía social y solidaria, economía social, con respecto a su función, si puede, o como grupo de presión para obtener mejores políticas públicas, puede perjudicar o no. Y es decir, todo viene a las políticas públicas en materia, las soft de las que hablabas tú, en materia de legislación y cuáles son las experiencias. Esa, yo creo que desde el punto de vista general sería el concepto, es decir, si se fragmenta, si no, si el marco jurídico o cómo se conciben incluso, porque había Mónica Izurieta nos preguntaba cómo se conciben e insertan las finanzas éticas o las finanzas populares dentro de la economía social. Todo, de alguna manera, tiene que ver con ese concepto de economía social, hasta dónde llega y por qué, como preguntaban también, en este caso, Víctor García Flores, decía si tenía sentido por ley que se identificaran las entidades de la economía social, es decir, si ya por fin que hemos conseguido aquí en España encajar diferentes tipos sociales, de los cuales hablaré yo después, en una ley de economía social, si vale la pena o no, y como yo sé cuál es la opinión de Rafael Chávez,
pues creo que es importante que la dé en este marco. Es decir, si tiene sentido que por ley se identifiquen las entidades de la economía social y, si no merecerían poder encajarse en la economía social, entidades en función de si cumplen o no una serie de criterios. Y decía, no es señalar como preferibles determinadas formas jurídicas frente a otras. Bueno, pues te doy primero esta tanda de preguntas y luego te doy las siguientes que son más concretas. ¿Vale? Habilítate el micrófono. Vale, ya está bien, ya está bien. Me seguís viendo, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias. Veo que entonces el chat tiene aquí 72 intervenciones. Vamos a ver, hay cuatro grupos de preguntas, por tanto, que me estabas diciendo que han hecho las personas que han participado. El primero hace referencia a si el tipo de gobierno, es decir, el país, es importante a la hora de condicionar e incluso de determinar el desarrollo, la emergencia, la aparición de entidades de economía social, de cooperativas en sus distintas formas. En su sentido más drástico, por ejemplo, podríamos decir si en una dictadura se puede favorecer o no. Esto tiene mucho que ver con lo que acaba de mencionar cuando hablaba de la tipología de políticas públicas. Es el entorno, el marco institucional e incluso cognitivo que hay en relación a la economía social. En aquellos países donde, evidentemente, el control de lo que va a ser las formas de entidades de economía social, de formas de cooperativas, etcétera, desde todos los puntos de vista, sea muy, muy importante, difícilmente van a eclosionar. Estoy acordándome ahora, por ejemplo, del caso de España. Durante toda la época de la dictadura de Franco, desde los años 40 a los años 70, todo lo que era el mundo de las cooperativas estaba articulado en torno a la obra sindical de la cooperación. Los órganos de gobierno, por tanto, el principio democrático de decisión quedaba totalmente desnaturalizado. Los órganos, las personas que estaban en las riendas de este tipo de entidades controlaban este tipo de organización. Y lo mismo sucedía en este caso con las actividades que se iban a explicar. Es más, este tipo de organizaciones, las entidades de economía social, pueden perfectamente ser incluso un órgano, un elemento de control social, dependiendo de los regímenes, en este caso políticos, que a ver. Si excluimos las dictaduras como forma de organización de carácter político y cogemos las democracias, aquí dependiendo, por tanto, y es a lo que iba en la última de las partes de mi intervención, dependiendo de la inserción, de la visibilidad que se le ha dado, de la inscripción que se hace en el marco institucional, del reconocimiento y de la vía de apoyo que hay a las distintas entidades de economía social, vamos a tener un entorno bastante más favorable o no. Si tenemos un país en el que, desde la perspectiva de las medidas de carácter cognitivo, cuando hay un pequeño fracaso de una ONG, fracaso me estoy refiriendo porque haya alguna práctica corrupta, una mala práctica, o por parte de alguna cooperativa agraria o de lo que fuera, los distintos medios de comunicación, sus think tank, etcétera, van a ir directamente a por ello, dañando directamente todo lo que va a ser el discurso y, por supuesto, el sistema de creencias y de visión de la propia población en relación a ello. Pero lo mismo en el ámbito institucional. No se les dejará espacio en lo que van a ser el diálogo social, la elaboración de las políticas, etcétera. Es decir, el modo de gobierno es fundamental, en este caso, para darle espacio en el sistema. Es decir, el espacio sistémico en gran medida depende, como bien había apuntado ya la persona que había hecho la pregunta, es muy importante en relación a la capacidad de desarrollo, de despliegue que pueda tener la economía social. La última de las preguntas yo creo que en parte está relacionada con esto porque tiene que ver con el marco institucional. Y la última de las cuestiones que recogías, María José, era de si es importante que haya una ley de economía social, es decir, de institucionalizarlo, y si es preferible que no lo haya. A este respecto, ¿no se escucha?
La reflexión, cuando iniciabas no se ha escuchado bien, repítelo, por favor. Sí, la reflexión, esta segunda, hacía referencia a si era importante que hubiera una ley de economía social, es decir, que se reconociera institucionalmente una norma al respecto. Bien, mi opinión es taxativa al respecto. Por supuesto que es necesario que tenga no una visibilidad social y mediática, sino en este caso una inscripción jurídica, porque si no apareces en el entorno institucional eres invisible. Y me gusta mucho coger un caso muy sencillo que era uno de los grandes ancestros a lo que es la actualidad ley de contratos de las administraciones públicas. Y nos estamos refiriendo a la que se produjo en el año 1999 de contratos de las administraciones públicas. En aquella época, desde el grupo tercero del Consejo Económico y Social a nivel estatal, se planteó ya lo de dar preferencia a aquellas, en las contrataciones de las administraciones públicas, a aquellas empresas que tuvieran más empleo fijo, que respetaran el medio ambiente y que fueran entidades de economía social. Esta iniciativa que se hizo desde el grupo tercero, donde están parte de los agentes sociales de la economía social, fue respaldada también por los sindicatos, pero desde la parte de la patronal se cortó de frente y se dijo directamente en relación a la economía social. Como decimos los valencianos, che, això que es de la economía social, no tiene ningún tipo de reconocimiento jurídico, es decir, no tiene ninguna base, está en la entelequia de determinados teóricos de las universidades y de algunos movimientos sociales y económicos, y por tanto no le vamos a dar ningún. El único que tenía hueco eran las entidades no lucrativas como inscripción jurídica, y ahí entro. Fijaos, por tanto, una asignatura importante para darle espacio en el marco institucional era precisamente el de reconocerlos en forma jurídica. Como ya se tiene ese espacio y ya se sabe lo que es, ya tiene un elemento de fuerza para ir entrando en las distintas medidas, las de la contratación pública, en la de entrar en las mesas de diálogo social, etcétera, etcétera. La otra de las cuestiones que se planteaba, era la segunda, en este caso en el orden de las preguntas, era si la fragmentación en cuanto a las locuciones, las palabras y conceptos que han ido emergiendo, tanto en la primera ola, la de los años 70-80, pues de entidades de non-profit, desde aquella época ya apareció el de la economía solidaria, del sector autogestionario, etcétera, o de esta segunda ola, que es la que ha ido empezando a aparecer desde la pasada década, donde han ido apareciendo pues, conceptos desde de las empresas sociales, responsabilidad social, economía de bien común, etcétera, etcétera. Esa fragmentación perjudica a la unidad de acción, en este caso, a la capacidad de presión. Mi opinión, sí. Es importante la riqueza que tiene, porque cada una de ellas lo que hace es insistir y hace incidencia en alguna determinada parte de la realidad, algunos elementos, y tienen cada uno sus peculiaridades, es decir, dentro de la heterogeneidad, que recordemos, y así empecé mi exposición, la economía social es una realidad muy diversa, muy plural, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, que ha cristalizado en distintas formas de organización, distintas formas jurídicas, dependiendo de los países, a su vez también ha hecho eclosionar distintas visiones y distintas formas conceptuales de operativizarlo. Ahora bien, desde una perspectiva política, es decir, de acción política, es fundamental una unidad de acción. Por analogía, cojámoslo en relación a lo que hay con sindicatos, por ejemplo, y patronal. Es importante que en términos de negociación en políticas públicas o en cualquier ámbito de carácter político, es importante hacer un monopolio de oferta de acción política, es decir, una unidad de acción para incrementar la fuerza, porque en el otro lado sí que están bastante más unificados. Con lo cual, si estamos muy diversificados y encima estamos fragmentados con riñas entre todos nosotros, difícilmente nos va a considerar los poderes públicos. Dirá, si entre vosotros no llegáis a acuerdo, ¿qué esperáis? ¿Que yo haga de árbitro y os articule vuestra respuesta de vosotros? Articularosla primero vosotros y yo ya os daré la respuesta.
Esa es mi visión particular. Por tanto, hay que quedar de acuerdo con una denominación o con algún nombre. Si hay alguno que ya ha tenido éxito, pues aceptémoslo el que haya. Y a partir de ahí, pues dentro de la diferencia continuemos en la correspondiente unidad. Finalmente, la última de las cuestiones, y termino porque te estoy invadiendo espacio ya, María José. No te preocupes. Hacía referencia a las finanzas éticas y aquí creo que la pregunta era si entraba dentro de la... No he entendido muy bien la pregunta. Sí, ¿cómo se conciban e insertan las finanzas éticas o populares en la economía social? Sí, bueno, las finanzas éticas, igual de modo análogo a lo que sería parte de lo que es la economía circular, que tiene que ver con el ámbito del medio ambiente, o con la economía naranja, que tiene que ver con el ámbito de las industrias culturales y creativas, etcétera, son más que sectores de actividad, más que sectores institucionales que se caracterizan por formas institucionales de organización que responden a los 3 criterios que he mencionado antes, es decir, al objetivo, decisión y distribución. Estos, en cambio, lo que hace referencia a los sectores de actividad económica, como la agricultura, la industria y los ámbitos de los servicios. En este caso es servicios financieros o en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de la cultura, etcétera. Es decir, son ámbitos de actividad económica o de actividad social en los que las organizaciones de la economía social operan. Porque dentro de las finanzas éticas, rápidamente nos podemos llegar a pensar qué entidades son las que hacen finanzas éticas. Y rápidamente empezaremos a ver que finanzas éticas, en buena medida, la forma jurídica de la entidad que lo hace es una cooperativa de crédito o una institución de crédito. Es decir, desde la perspectiva institucional, la institución que lleva a cabo la actividad de acuerdo con un patrón, unos objetivos de carácter social que lo marca, en este caso es en ese ámbito de actividad, esa organización es una entidad de economía social. Y la finanza ética, en este caso, es el sector de actividad en el que opera. Finanza ética, por tanto, no es una organización, sino un sector. Es distinto. Claro. Preguntaban si había una de las preguntas que de alguna manera también viene vinculada y es a todos estos temas de legislador, de cómo legislamos, cómo insertamos, qué entidades hay dentro de la economía social. Y les resultaba curioso, en este caso, era a Dante Maldonado, porque nos decía que, claro, nosotros en España la economía social es sector privado y él señalaba que, claro, en otras constituciones o en otros países no se enmarca dentro de este sector. Y decía, entonces, según la ley, el tercer sector correspondería a entidades no lucrativas productivas solamente. Y de alguna manera lo que estaba indicando, entiendo yo, Dante, si no me equivoco, es que en otros países sí que no son parte del sector privado y aquí sí, aquí son entidades independientes. Entonces supongo que iba a ir esa era la pregunta, más o menos. Vamos a ver. Le damos la palabra y que lo pregunte él. Sí. Vamos a ver, el ámbito de la economía social, por definición, como lo he planteado antes, es estrictamente privado. Es decir, distinguía 3 sectores institucionales. Por un lado, el ámbito público. Por otro lado, el ámbito del sector privado de carácter capitalista, que recordemos, responde a los 3 criterios, al del objetivo, decisión y distribución, orientado por el factor capital, quien guía ahí es el inversor capitalista, y el ámbito de la economía social es el ámbito privado que no sigue ese comportamiento privado de carácter capitalista. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, economía social es exclusivamente privado. Las leyes de economía social que tenemos en Europa son todas de este tipo. Es decir, son agentes que emanan de la sociedad civil, es decir, agentes privados que se organizan con unas reglas de comportamiento. Eso sí, luego están definidas de carácter positivo. Por tanto, no son ámbito público. Pueden haber determinados ámbitos de confluencia y determinadas organizaciones casi de carácter paritario entre la economía social y el ámbito público a nivel local o a nivel regional,
pero esos son, vamos a llamarlas joint venture o alianzas entre unos y otros. Esos ya veríamos dónde está la zona de frontera. Pero, por definición, son entidades, son organizaciones y entidades de carácter privado. Y la segunda de las partes hacía referencia a si son entidades no lucrativas. La economía social son entidades no lucrativas. No. Las entidades no lucrativas son una parte de la economía social. Y no todas las entidades no lucrativas son partes de la economía social. Por ejemplo, la asociación de la banca, que es un ejemplo que le gusta utilizar mucho mi compañero José Luis Monzón, la Asociación Nacional de la Banca jurídicamente es una asociación y de carácter no lucrativo, ¿de acuerdo? Pero qué duda cabe que esta entidad, que es una asociación no lucrativa, no entraría dentro de la economía social. No comparte para nada los valores ni los principios de la economía social, ni en su funcionalidad, ni en su propósito, ni en su organización, su sistema económico. De tal modo que ahí es donde podríamos identificar algunos de los elementos de fricción que pueden haber entre unos conceptos y otros. No todo el sector no lucrativo sería parte de la economía social, pero sí en buena parte sí que lo sería. Hay otra parte dentro de la economía social que sería no en el sentido no lucrativo, sino que no distribuye beneficios en función del capital, pero que sí distribuye. Este es uno de los puntales que tenemos en la actualidad, por ejemplo, a nivel europeo con Eurostat, a la hora de ir reconociéndose por parte de los institutos de estadística de carácter nacional el criterio de distribución de los correspondientes beneficios, porque esta visión de carácter microeconómico es la que va a marcar, en este caso, en términos de contabilidad nacional, cómo se van a contar unas organizaciones u otras. Muchas gracias, Rafa. Había una pregunta que me ha resultado muy interesante porque la compañera Dulce Martínez decía, ¿creen posible que en algún punto la economía social no sea una excepción sino la regla? Eso yo creo que es complicado. Ojalá no fuera la excepción sino la regla, porque incluso preguntaban en otras, Leonela Rosas preguntaba qué comunidades en España tienen más aplicación en la economía social. Valencia precisamente es una de las comunidades autónomas, y Rafa tiene experiencia en eso, en la que más aplicación de la economía social, entidad de la economía social tenemos. Y simplemente, un poco para concluir tu sesión, Rafa, te formulan aquí una pregunta un poquito larga. Un poco larga, y yo creo que la persona que la ha formulado ya sabe a quién me estoy refiriendo. Estoy hablando en este caso de Miguel Ángel Onrubia, creo que lo conocemos todos. Y él estaba comentando primero que ya te lo he preguntado antes, si perjudicaba la fragmentación y diversificación de fuentes de la economía social a la hora de obtener mejores políticas públicas. Y eso lo vinculaba con las consecuencias económicas que podía provocar la pandemia a nivel mundial que estábamos viviendo, qué previsión de políticas públicas destinadas a la economía social se puede hacer, y esta emergencia social llevará a las políticas públicas a abandonar la economía social por otras prioridades, o qué previsiones se pueden hacer a nivel estatal y a nivel autonómico de la Comunidad Valenciana. Y lo que es más importante, ¿va la Generalitat Valenciana a reducir ayudas a cooperativas? Bueno, que yo sepa, no, Miguel Ángel. Creo que no están reduciendo nada en absoluto. Todo lo contrario, se está potenciando. Y entonces él solicitaba su humilde y tramposamente al profesor Chávez que nos diera su opinión al respecto. Bueno, yo creo que con eso ya finalizamos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, habían dos partes. Era el de si la economía social puede ser las cooperativas pueden ser la regla y no la excepción. Y luego en si las ayudas de la Generalitat Valenciana se van a reducir para las cooperativas o no. Empezaré por esto último. Bueno, informarle que estoy ahora participando en un grupo de trabajo con la Generalitat y la Confederación de Cooperativas para hacer el FENT Cooperatives 2, que es un programa anual de fomento de cooperativas, y desde luego el objetivo no es el de reducirlo, sino el de incrementar y el de apostar por el sector cooperativo en sus distintas modalidades. Desde luego la impresión que yo tengo es que en absoluto se van a ir reduciendo. Yo creo que el gobierno que tenemos en la actualidad apuesta por ello
significativamente. Y eso que el contexto va a ser bastante más duro que el de la crisis anterior. Y en cuanto a, y con ello voy a finalizar, porque sí que me gustaría este final, si la economía social puede ser la regla más que la excepción, por supuesto que lo puede ser. Fijémonos que una de las frases que yo utilizaba era la de que en la actualidad, más que cuantitativamente, lo que es importante es cualitativamente, en el sentido de que aunque es pequeño, puede ser referente, una guía para el comportamiento de los otros agentes. Es decir, que pueda ser el referente de las otras empresas privadas en su comportamiento. Fijémonos que todo lo que hay en relación al discurso de la RSE, por ejemplo, es una forma de imbricarse de los valores y el comportamiento de respeto, en este caso, hacia determinadas demandas de la sociedad o necesidades de la sociedad por parte de las empresas que no sigan exclusivamente ese comportamiento de carácter capitalista. Es decir, una forma de ir impregnándole de valores. Pero esa es una. Si se consigue, siendo pocos, contagiar a las otras dentro de su otra idiosincrasia, será fundamental. Pero evidentemente que sí que hay reglas, es decir, sí que pueden ser mayoritarias. Eso sí, están por ahora en determinados, vamos a llamarlos, ecosistemas territoriales muy, muy concretos. Y desde luego en nuestro país, qué duda cabe, aparte de la Comunidad Valenciana, que es en menor medida, pues lo podemos encontrar en el País Vasco, en determinadas comarcas del centro del País Vasco, donde está un importantísimo grupo de cooperativas, el Grupo de Mondragón, en la comarca de Alto Deva, por ejemplo, donde el nivel de empleo que hay en las cooperativas, que no son pequeñitas de 5, 10, 15 trabajadores, sino que tiene 500.000 y pico trabajadores, son grandísimas y son muy potentes, son auténticas multinacionales. Allí el nivel de empleo que hay del conjunto de las personas que trabajan allí, el 50% aproximadamente está trabajando en la economía social, en este caso en cooperativas. No hay nadie que no sepa del ámbito de las cooperativas, es decir, son el sector dominante y referente en el ámbito de las administraciones públicas, locales, en el ámbito del tejido asociativo, etcétera. Es decir, eso sería un entorno claro, pero igual que ese clúster territorial, que es el concepto que hay de moda actualmente, los encontramos en algunos determinados contextos particulares en otros países. Los tenemos también en Italia, los tenéis en Colombia, por ejemplo, si hay alguna persona de Colombia, en la zona del norte de Colombia, en el distrito de Santander, que estuve hace ya unos años, me dio gusto conocer pues una experiencia que había, que era un auténtico ecosistema de cooperativas agrarias, de turismo, de cooperativas de crédito, un sistema que prácticamente estaba integrado en torno a este tipo de estructuras. Pero en cualquier caso, insisto, están localizados en algunos territorios. Un país de economía social, pues creo que estamos todavía lejos de que pueda hacer. Oye, haría falta voluntad política. Pues nada, muchas gracias.